Bueno, hola, pues bienvenidos de nuevo a la clase de español, ¿no? Ahora ya vamos a, digamos, dar un paso más adelante y ya no nos vamos a solo quedar con la morfología, sino que vamos a empezar a reconocer que cierta morfología le pertenece a cierta clase de palabra particular, algo que ya habíamos dicho, y vamos a ver cómo esta clase de palabras se unen para formar unidades mayores que son los sintagmas. Entonces, justo a partir de ahora, pues vamos a dar un paso desde la morfología hacia la sintaxis, ¿no? Y en realidad el punto de unión entre ambas que sería la morfosintaxis. Ya habíamos mencionado, de hecho, ¿no? Justo que algunos morfemas son propios de cierta clase de palabra. Esto presupone que existe una cosa tal como clase de palabra y que además pues podemos determinar ciertas características para decir que un elemento pertenece a una clase y no a otra, ¿no? Estos elementos y estas características habíamos dicho que podían ser morfológicas, como de hecho son, pero también nos vamos a encontrar con que pueden ser características sintácticas y de su comportamiento en la composición con otros elementos. Entonces, justo ahora también vamos a empezar a considerar estos criterios sintácticos para entender qué es y cómo funcionan estas diferentes clases de palabras. Ahora bien, ¿no? Asumir que las palabras pueden clasificarse en diferentes clases significa reconocer que su comportamiento y sus características son similares a las de otros miembros de esa clase y que además, por lo tanto, podemos determinar cuáles son esas características. Este específico punto es un proceso fundamental en la elaboración de una gramática de cualquier lengua, pues nos permite establecer reglas de comportamiento y de composición para cada una de estas clases. Y justo la gramática al final pues tiene que dar cuenta de estas diferentes reglas que son en teoría las que compondrían a la gramática de esta lengua. En este caso pues del español, ¿no? Como ya hemos dicho un montón de veces. Bueno, además, ¿no? Así como hemos observado que ciertas unidades como los morfemas se combinan siguiendo determinadas pautas para formar unidades mayores, en este caso son las palabras, estas nuevas unidades también, o sea, las palabras, se pueden combinar para formar unidades mayores. Estas unidades mayores formadas por palabras las podemos llamar sintagmas y es justo el nombre que vamos a utilizar en esta clase. ¿No? Digo esto porque también hay una tradición de llamarlas frase, que es una tradición probablemente mucho más anglosajona. Entonces, frase y sintagma en este caso son sinónimos, pero nosotros seguiremos la definición que es más común en la lingüística hispánica, que es sintagma, ¿no? Y bueno, estos sintagmas son una expansión de uno de los elementos que componen el propio sintagma, es decir, el elemento, que es el núcleo, va a extenderse y va a tener más palabras que van a estar unidas dentro de esta unidad que vamos a llamar sintagma, ¿no? Y esto, entonces, se puede hacer una comparación con la morfología y entonces así como la palabra gatito está formado por los morfemas gat y io, el sintagma nominal, el gatito negro, está formado a la vez por un sustantivo, un adjetivo y un determinante. Es decir, son tres diferentes clases de palabras que se componen para formar una nueva unidad, ¿no? Y en este caso esa unidad, pues es el sintagma nominal. Estos elementos además, ¿no? Muestran concordancia, en este caso de género y número, y esto hace que veamos que están en realidad componiendo un solo conjunto, ¿no? Una sola unidad. Esta unidad específicamente va a estar determinada por el núcleo de la construcción, que en este caso va a ser gatito, ¿no? Y entonces justo a este tipo de sintagma lo podemos llamar sintagma nominal porque tiene un sustantivo o un nombre como parte de su núcleo. Los sintagmas se pueden incluir todavía en una estructura mayor. Esta estructura mayor es la oración y de ella justo vamos a hablar el próximo semestre y entonces ahorita nuestra unidad máxima de análisis va a ser precisamente el sintagma. Ahora bien, ¿no? Las diferentes palabras, tanto gramaticales como léxicas, ahora vamos a hacer una distinción más clara sobre ellas, pueden distinguirse en diferentes clases. No todas las clases, sin embargo, van a existir en todas las lenguas. Así, por ejemplo, es posible discutir si en una lengua como el náhuatl existen la clase de palabra adjetival y la clase de palabra adverbial. Para determinar si es así o no, es decir, si existen o no existen, es necesario establecer una serie de características que fueran propias solo de una de esas clases y no de otra, y que además fuera compatible con una teoría lingüística más general. Así como decía en el náhuatl no hay acuerdo, por ejemplo, si existen adjetivos y adverbios, en español también no hay una sola lista posible de clasificación de clases de palabras, ¿no? Sin embargo, sí podemos asumir la siguiente, que está aceptada en casi todas las teorías lingüísticas contemporáneas. Entonces vamos a tener al sustantivo, al verbo, al adjetivo, al pronombre, al determinante, al adverbio
a la preposición y a la conjunción. Esta lista se encuentra basada justamente en una serie de criterios de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, por principio, mantendremos los criterios nocionales como secundarios respecto a los criterios formales. ¿A qué me refiero con criterios nocionales? Esta idea de que, por ejemplo, los sustantivos son nombres de cosas y los verbos son las palabras con las que denotamos acciones, ¿no? Entonces, esto no nos va a importar porque los que nos importan más, si bien estos criterios nocionales son importantes para establecer subclasificaciones, los criterios formales en realidad son los que nos permiten ver con más claridad el comportamiento de toda la clase, ¿no? Específicamente, los criterios que vamos a emplear van a ser morfológicos y sintácticos. Respecto a lo morfológico, podemos reconocer clases invariables por principio, es decir, que no muestran ningún tipo de flexión, y clases variables, es decir, que reciben flexión. En las clases variables, que son sustantivos, verbos, adjetivos y determinantes y pronombres, podemos usar como criterio de clasificación el tipo de flexión que presentan a la par de los criterios sintácticos. Es decir, ya habíamos dicho que los sustantivos se consideran sustantivos porque reciben flexión de número y género, cosa que los verbos no reciben flexión, por ejemplo, de género, ¿no? Mientras, por otra parte, las palabras que vamos a considerar invariables, es decir, adverbios, preposiciones y conjunciones, solo podemos emplear para clasificarlas y distinguirlas criterios sintácticos. Esto es porque no muestra ningún tipo de flexión y entonces no podemos saber con un criterio morfológico qué tipo de palabra es. Entre nuestros principales criterios sintácticos nos interesan dos criterios formales y uno funcional. El primer criterio formal será las características que tiene el sintagma que expande un núcleo específico, es decir, cómo y con qué elementos se compone un sintagma que tiene determinada categoría. En el siguiente video vamos a hablar específicamente de los sintagmas, entonces todavía no se preocupen por eso. Y bueno, además el segundo criterio que vamos a emplear en términos formales es el que hace referencia a su distribución, es decir, en qué estructuras puede aparecer un determinado elemento. Por su parte, el criterio funcional hace referencia a la función dentro de la oración que puede desempeñar una palabra y por lo tanto también el sintagma que expande esta palabra. Así, por ejemplo, de una forma, digamos, muy rápida, podemos asumir que en las siguientes formas, el mejor amigo de mi prima, ese amigo de mi prima de ojos claros y un amigo de mi prima que apreciamos mucho, todos tienen como núcleo al sustantivo amigo. Este núcleo puede aparecer expandido por un adjetivo, por un sintagma prepositivo o por una oración relativa. La expansión del sintagma se ejemplifica justo a continuación, en nada más el caso del mejor amigo de mi prima, y justo lo que podemos ver es que primero el núcleo toma un sintagma prepositivo como modificador, lo cual nos da la estructura amigo de mi prima. A esa nueva unidad se le puede modificar nuevamente con el adjetivo mejor y nos da una estructura tal como mejor amigo de mi prima. Finalmente, esta construcción tomará un determinante que indica la definitud de todo el compuesto, y entonces tendríamos el sintagma nominal, el mejor amigo de mi prima. Estos contextos en donde aparece una palabra es justo cuando podemos hablar de su distribución. La distribución también puede establecerse por su función sintáctica, de tal suerte que el sintagma nominal, el gato negro, en los siguientes ejemplos, tiene la siguiente distribución. Se me cruzó un gato negro, entonces sería sujeto. Ayer vi un gato negro, sería objeto directo. La sombra era un gato negro, ese sería un atributo. Y soñé con un gato negro sería un término de preposición. Entonces, todos estos conformarían en términos funcionales, es decir, de qué función puede tener este sintagma, en la distribución del sintagma el gato negro. Entre las palabras invariables, además, los adverbios se caracterizan por su carácter heterogéneo. Por eso, sus distintas subclases se establecen apelando a un criterio sintáctico. Son modificadores del verbo, del adjetivo o de otro adverbio. Sin embargo, no son los mismos adverbios los que aparecen en todos los contextos, puesto que la mayor parte modifica el verbo. Dadas estas diferencias, muchos gramáticos prefieren prescindir de la categoría adverbio y en todo caso ubicarlas como miembros de otras clases, a los elementos que han sido considerados tradicionalmente adverbios. Nosotros por ahora usaremos la categoría de la cual justo vamos a problematizar en el momento en que nos toque hablar de adverbios, y justo esto es para decir que vean cómo no hay un acuerdo generalizado para clasificar las palabras dentro de las gramáticas contemporáneas del español, pero podemos tener estos criterios que veíamos anteriormente como criterios para saber cómo establecer una clase y otra.
Ahora bien, no justo en muchas clases, sobre todo los sustantivos, los verbos, los adjetivos, algunos adverbios y la preposición, han sido sometidas a pocas revisiones con los años. Y esto tiene que ver con a pocas revisiones incluso desde la antigüedad, ¿no? Sin embargo, la lingüística contemporánea reconoce clases de palabras que no se encuentran enunciados en la gramática tradicional. Así, la clase de los determinantes reúne los artículos el, un, con los tradicionalmente denominados adjetivos determinativos como ese, aquella, mi o tú. A veces los determinantes se distinguen de los cuantificadores como algún, cada, todo, mucho, dos, que también alternan con ellos en el sintagma nominal, de tal manera que podemos tener algún camino, el camino, pero no el algún camino. Sin embargo, otras veces se combinan los dos caminos, todos los caminos. Otros cuantificadores, por ejemplo, son pronombres, como algo, nadie o cualquiera, o algunos son adverbios, como siempre, nunca, jamás o mucho. Todas estas palabras comparten en realidad un rasgo semántico, es decir, expresan alguna cantidad, un número, un grado, pero desde el punto de vista sintáctico presentan comportamientos propios de los determinantes, de los pronombres o de los adverbios. Por eso, este tipo de construcciones o de elementos forman una categoría transversal, ya que reúne palabras de distintas clases bajo una misma noción semántica. Las clases que aparecen en las clases léxicas, digamos, se distinguen atendiendo fundamentalmente a su comportamiento sintáctico. Las clases transversales, en cambio, comparten un rasgo semántico que se cruza con el correspondiente a las diferentes categorías sintácticas. Es decir, que la tabla que tenemos, o que habíamos presentado al principio, esos son una categoría léxica, y esta categoría transversal puede encontrarse en varias de estas categorías léxicas. Es el caso, por ejemplo, de estos cuantificadores. Así, por ejemplo, los posesivos también expresan posesión, esa sería su característica común en términos semánticos, pero los átonos que introducen al sintagma nominal, como en su casa o mi primo, estos son determinantes según su comportamiento sintáctico, mientras que otros que vamos a llamar tónicos, como la patria mía o la casa es tuya, esos son adjetivos posesivos. Y entonces ahí vemos como la posesión en términos transversales se encuentra distribuida en diferentes clases de palabras. Recuerden, ¿no? Lo que más nos interesa ahorita a nosotros son los criterios formales y por lo tanto para esos criterios formales es mucho más útil esta tabla de clasificaciones y de clases léxicas. Ahora bien, además de tener las palabras léxicas nada más, también debemos entender que tenemos otro elemento que vamos a llamar palabras gramaticales. Una distinción fundamental, es decir, entre estas dos se establece entre las unidades léxicas y las unidades gramaticales, y justo en el plano morfológico, los morfemas léxicos son las raíces de las palabras, mientras que los morfemas gramaticales son los afijos que proporcionan información flexiva o que permiten derivar palabras de una clase diferente. Entonces, en realidad, con esta distinción ya estábamos trabajando desde la morfología, que también tenía su parte léxica y su parte gramatical. Ahora bien, en el plano sintáctico son palabras léxicas, los verbos, los sustantivos, los adjetivos y los adverbios, que se forman a partir de adjetivos específicamente, mientras que van a ser gramaticales los pronombres, los determinantes, el resto de adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Independientemente de si son morfemas o palabras, lo que distingue lo que es léxico de gramatical es que los léxicos, los elementos léxicos son piezas informativas que designan objetos del mundo, acciones, propiedades, procesos o estados, mientras que las gramaticales son los engranajes que las unen y los ponen y proporcionan una estructura. Las clases de palabras léxicas son repertorios abiertos, además, es decir, que constantemente están incorporando nuevas palabras e incluso algunas que pueden desaparecer. Mientras que las gramaticales en realidad son repertorios cerrados, es decir, las innovaciones son mucho menos frecuentes y cuando ocurren en realidad van a reorganizar algún aspecto de la gramática de la lengua en cuestión, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, si entran nuevas preposiciones al sistema, si se crea una nueva estructura con un verbo gramaticalizado, etcétera, etcétera. Tanto los elementos léxicos como los gramaticales tienen significado, pero los significados que tienen en realidad son distintos. Los primeros se definen en el diccionario, pueden ser sustituidos por paráfrasis y establecen relaciones semánticas de sinonimia, antinomia, hiperonimia e hiponimia. Por el contrario, para el significado de las palabras gramaticales hay que recurrir a los otros elementos con los que alterna. Así, si se quiere explicar qué significa el artículo definido en español, hay que oponerlo al artículo indefinido, a los demostrativos o incluso a la ausencia de un determinante. Es decir, que para establecer el significado de un elemento gramatical no solo necesitamos no solo podemos tener una definición de diccionario, sino que necesitamos ver
cómo se comporta en el resto de elementos de su clase con las que establecería un paradigma. Ahora bien, es posible y es frecuente, de hecho, encontrar que algunas palabras del español tengan usos que corresponden a clases de palabras diferentes a las que originalmente pertenecen. Esto ocurre sobre todo en las clases transversales que, como ya se ha visto, se caracterizan por compartir un rasgo semántico, pero cruzado con rasgos sintácticos diferentes. Así pensemos en los diferentes empleos de mucho en los siguientes casos. Mucho café, mucho aceite, mucho ruido, mucho ajo, mucho hombre. Comí mucho, por eso me siento pesada. Sale mucho, nunca se le encuentra en la casa y es mucho más joven que su novia. En el A, mucho introduce al sintagma nominal seguido de sustantivos no contables o que se reinterpretan como tales. Es, por ejemplo, lo que ocurre con ajo y hombre, que en singular pueden denotar una asistencia o una cualidad, pero un número con los nombres contables. En B, mucho es un pronombre neutro que puede ser sustituido por un sintagma nominal, como mucha comida. En cambio, en C, mucho es un adverbio de tiempo, durante un lapso prolongado, o de frecuencia, muchas veces. Finalmente, en D, mucho es un adverbio de grado. Esto no solo sucede con palabras gramaticales, sino que también puede suceder con palabras léxicas. Algunas palabras léxicas de una clase tienen usos correspondientes a otras clases. En estos casos ocurre un proceso que vamos a llamar conversión, que es un proceso de derivación que no indica explícitamente a través de ningún afijo, que eran los procesos que habíamos estado viendo anteriormente. Este proceso específicamente de conversión es muy común en español frente entre adjetivos y sustantivos. Y bueno, entonces, para acabar este video, lo que tenemos que decir es que a lo largo de este semestre nos vamos a enfocar en cada una de las clases que hemos reconocido ya al principio de este video. Y entonces vamos a tener al sustantivo, al verbo, al adjetivo, al pronombre, al determinante, al adverbio, a la preposición y a la conjunción como clases de palabras que a partir de ahora vamos a tener que empezar a definir a través de los propios criterios que hemos establecido, es decir, a través de criterios formales y criterios funcionales y en última instancia a través de criterios nocionales. Y bueno, entonces esto sería todo sobre clase de palabras.